¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Comenzamos la edición central de Paraguay Noticias. Cristina, ¿cómo estás? Bien, iniciando la semana con mucha información. Y con mucho calor también. También, por supuesto. Seguimos con calor. Más de 40 grados de temperatura, sensaciones térmicas de hasta 43. Aparentemente temperaturas que continuarían según la Dirección Nacional de Meteorología. Un tema destacado del día tiene que ver con el acto oficial que se desarrolló en el Parlamento Nacional en recordación del 2 y 3 de febrero de 1989 que derrocó del poder a Alfredo Stroessner. Cristina. De esta actividad participaron varias autoridades, entre ellas el presidente de la República, Horacio Cartes, también legisladores y también organizaciones civiles. Recordemos que el presidente de la República, Horacio Cartes, señaló que el mejor homenaje que se puede brindar a los que dieron su vida por la patria es un pueblo bien alimentado, con posibilidades de desarrollo personal, un crecimiento económico convertido en desarrollo equitativo, sustentable y con justicia social. Vamos a estar con el desarrollo de este y otros temas en minutos, pero ahora es momento de compartir los títulos del día. La inflación del mes de enero fue de 1,4%, superior al mismo mes del año pasado cuando se registró 1,2%. Según el Banco Central del Paraguay, estuvo determinada por el incremento en el precio de los alimentos, del pasaje urbano, comunicaciones y de bienes duraderos de la canasta. Analistas políticos recuerdan los motivos que impulsaron a concretar la conspiración que acabaría con más de 3 décadas del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, en conmemoración de los 25 años de democracia. La Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana definirá la fecha en la que autoridades del partido mantendrán una audiencia con el presidente de la República, Horacio Cartes. El MEC realizó las transferencias de recursos a las instituciones educativas conforme al presupuesto aprobado para este año. Autoridades nacionales, representantes de organizaciones civiles participaron hoy de un acto oficial en el Palacio Legislativo en recordación de los 25 años de democracia. En la sala bicameral del Congreso Nacional se realizó un acto de conmemoración por los 25 años de democracia en el Paraguay, el cual contó con la presencia de varias autoridades nacionales y representantes de organizaciones civiles. Asimismo, el titular del Poder Legislativo, el senador Julio César Velázquez, reconoció los errores del Partido Colorado, el cual ha sido uno de los principales sostenes del régimen dictatorial, y mencionó que a partir de estas culpas se debe construir una sociedad incluyente. Mi partido fue el principal sostén político de 35 años de régimen militar. Y me parece que no solo desde este sinceramiento y reconocimiento de nuestros errores, hoy, al cumplirse 25 años del inicio del proceso democrático, podemos suturar definitivamente las heridas y cerrar un ciclo trágico y conjurar los fantasmas del autoritarismo, los golpes de Estado y la violencia política como parte de un pasado que ya nadie quiere repetir. En la ocasión, el presidente de la República, Horacio Cartes, ratificó el compromiso de su gobierno de fortalecer la democracia en el país con justicia social. También debemos asumir con responsabilidad los déficits de una prolongada transición, marcada por iniciales rengueras electorales, así como por escándalos de corrupción y preocupantes índices de pobreza y de extrema pobreza en nuestra población. No debemos ocultar esas y otras deficiencias, sino combatirlas frontalmente con toda la fuerza de nuestro patriotismo y determinación. Creo que esta fecha singular debe servir esencialmente para que el pueblo paraguayo y sus autoridades reafirmemos nuestro compromiso de fortalecer y perfeccionar cada día nuestro sistema democrático y republicano. En tanto, los protagonistas de esta gesta democrática expresaron sus pensamientos en cuanto a este aniversario y todos coincidieron en que los gobiernos y la ciudadanía paraguaya tienen la gran responsabilidad de fortalecer la democracia. Solamente falta que se den cuenta las autoridades del gobierno que este tiempo es tiempo de diálogo,
diálogo entre las autoridades de los tres poderes del Estado, en un ambiente de cordialidad, comprensión, tolerancia, respeto, donde prime la cordura, donde no tengan cabida las intrigas. Ojalá que esta fecha sea propicia para que nos unamos más, que la política no engendre disociaciones, ¿verdad? Que seamos mejores cada día y tener al nuevo gobierno ayudándolo, ¿verdad? Haciendo todo lo posible, como digo, sin discriminaciones políticas. Y orientar a la ciudadanía, a nuestros nietos, a nuestros hijos, para que cuiden la democracia y no se deje llevar por aventureros y destruir esto que tanto costó a nuestra gente, a nuestro pueblo. Entonces, orientar, asistirle a nuestros conciudadanos para que tenga paciencia y siga trabajando por la democracia para ir puliendo y perfeccionando. En la oportunidad, también hizo uso de palabra el presidente de la Cámara de Diputados, Bartolomé Ramírez, y estuvieron presentes legisladores y excombatientes contra el régimen, todos dentro del compromiso de defender y fortalecer la democracia. En conmemoración a los 25 años del derrocamiento de Alfredo Stroessner, analistas políticos recuerdan lo que ocurría aquel 2 y 3 de febrero de 1989. Al cumplirse 25 años de aquella fecha en la que paraguayos decidieron ponerle fin al régimen dictatorial de Alfredo Stroessner, aún miles de familias guardan en su memoria aquellos 35 años de persecución, asesinatos, violación de derechos humanos, encarcelamientos y torturas. De acuerdo a analistas políticos, varios fueron los hechos que motivaron al derrocamiento del dictador, pero el principal estímulo surge de los propios sectores que lo apoyaban, el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. Según Alfredo Boxia, analista político, el estronismo había acumulado varios problemas sin preocuparse en hallar soluciones, como el de postergar los ascensos dentro de las fuerzas militares y la división dentro de la Asociación Nacional Republicana. Además, Paraguay era el único país en la región con gobierno dictatorial. El estronismo tenía una unidad granítica, gobierno, Estado, gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado. Bueno, dentro del Partido Colorado, en agosto del 87 hubo una división entre militantes que eran estronistas a ultranza y tradicionalistas que se sentían postergados. Y dentro de las Fuerzas Armadas había un gran problema porque nadie podía ascender. Había una cantidad enorme de coroneles que no llegaban a generales y de gente que veía su carrera frustrada por un estado de que nada cambiaba en el país, ¿verdad? Paraguay ya era el último país que tenía una dictadura militar en la región. Había democracia en toda la región excepto en Chile. Por primera vez Paraguay tenía vecinos con democracias y la gente le empezaba a perder el miedo. Asimismo, el analista José Carlos Rodríguez argumentó que era impensable que la función de defensa nacional de las Fuerzas Armadas fuera postergada por la represión interna. Señaló que quienes no aceptaban al gobierno eran los enemigos. Y además tenía un rol muy completamente exagerado del ejército, que no solamente se ocupaba de la defensa internacional, sino también se encargaba de la represión interna. Y poner un ejército en contra de la ciudadanía es un absurdo. El ejército tiene armas de guerra, está para defender al ciudadano, no para implantar el orden político. Y lo que se hizo con esa incorporación del ejército en una función que no le corresponde produjo catástrofe. Lo que se hizo en Jejuí, lo que se hizo en Acaraú, Acaraumí, o sea, fue una catástrofe. O sea, usar el ejército que tiene armas de guerra y métodos de guerra para establecer el orden político es una barbaridad. Eso es atacar a los más pobres con métodos de guerra como si fuera un enemigo. Y no puede ser un enemigo. El pueblo no puede ser enemigo. La disidencia no puede ser enemigo. O sea, había esa idea de que el que no estaba con el gobierno era un enemigo. No era un disidente, no era un opositor, no, era un enemigo. Y se le peleaba como si fuera un enemigo, no se lo trataba como si fuera un enemigo, sin ningún respeto a los derechos humanos. En tanto, otra causa de la caída de Stroessner fue la crisis económica que atravesaba el país. El auge de la Itaipú binacional había acabado
y solo los altos estratos sociales o los amigos del gobernante se habían beneficiado. Ese tercio de siglo hemos tenido un crecimiento económico relativamente estable y regularmente asequible para los estratos superiores. Eso hay que saber conjugar, ¿verdad? Significa que teníamos ciertamente crecimiento económico y que había cierto grado de bienestar, pero concentrado ese bienestar en los estratos superiores de la pirámide poblacional. Hablando en términos estrictamente económicos, el crecimiento económico estaba concentrado en grandes empresas, tanto locales como internacionales, pero las micro y pequeñas empresas estaban totalmente libradas a su propia suerte, sobre todo en términos de asistencia técnica y crediticia. El país estaba en crisis económica. El dinero que había entrado en la década anterior con Itaipú se había acabado ya la construcción de la represa. En las fechas del 2 y el 3 de febrero de